Buenos días para toda la comunidad del Colegio Altamira. Mi nombre es Laura Borrero, soy analista de la Oficina de Financiamiento Estudiantil y hoy estoy en este espacio con ustedes para hablar un poco acerca de educación financiera y sobre un tema en específico y tan importante hoy en día que es el ahorro. Entonces, importante antes de iniciar la vida universitaria tener conocimientos previos sobre este tema para que una vez que estemos en la vida universitaria y en el campus, esto no se convierta, digamos que, en un problema personal. La educación financiera es tan importante hoy en día como cualquier otro tema. Por esto vamos a hablar del ahorro. El ahorro es la acción de separar una parte de los ingresos que recibimos a diario para darle un uso futuro. Ya sea cual sea el uso que le vamos a dar, valga la redundancia, es importante siempre tener un ahorro. ¿Por qué? Porque un ahorro nos da muchas ventajas. Como cualquier deporte, nos da disciplina, nos brinda ante situaciones imprevistas, ante emergencias, ante calamidades y por supuesto también nos previene el uso de tarjetas de crédito y el uso de préstamos con terceros que cuando se nos presenta una situación imprevista, por lo general si no tenemos un colchón o un ahorro, tendemos a usar. ¿Listo? Entonces, importante tener ese conocimiento claro, el ahorro, y es allí, ahondando, para tener un buen ahorro, es donde tenemos que revisar cuáles son los ingresos que recibimos y cuáles son los gastos en los que estamos incurriendo. Aquí es importante mencionar también los gastos hormigas. Son esos gastos mínimos que vamos teniendo al mes, que tenemos diariamente, que pensamos que de pronto no pueden significar nada, pero si hacemos el ejercicio de sumarlos al final del día, vemos que realmente sí son representativos. Entonces, una vez que tenemos claro cuáles son los ingresos que recibimos y cuáles son los gastos y los gastos hormigas, por supuesto, en los que estamos incurriendo, vamos a saber qué nos queda al final del ejercicio para ahorrar. Listo, entonces vamos a comenzar mencionando cuáles son las ventajas que te brinda el ahorrar y sobre todo en esta etapa universitaria donde ya nos estamos desligando un poco económicamente de nuestros padres. Ahorrar te prepara para situaciones imprevistas, situaciones de emergencia, calamidades y demás. Ahorrar te da la posibilidad de usar el dinero en un futuro, de pronto en una inversión donde puedas recibir alguna recompensa económica. Ahorrar adicional te da disciplina y por supuesto te brinda de situaciones adversas. ¿Cómo logramos que ese ahorro sea significativo y sea representativo? Como les mencioné al inicio de esta presentación, lo más importante es priorizar. ¿Por qué? Porque en este momento cuando recibimos ingresos es cuando más gastamos. Cuando más ingresos recibimos, más gastamos. ¿Y cuáles son esos gastos en los que incurrimos? Por lo general son esos gastos hormigas, que son esos gastos mínimos que mencionamos al principio de la presentación. Entonces la idea es reducir todos esos gastos hormigas para que el ingreso sea aún mayor del ahorro que estamos teniendo y al final destinar algún uso para ese dinero que hemos venido ahorrando con tanto esfuerzo. Porque si no tenemos pensado un destino final que le vamos a dar ese dinero, resulta que el ahorro se termina convirtiendo en nada. Listo, entonces para lograr ese ahorro y esa planificación es importante verlo desde una perspectiva familiar, no solamente enfocarse en el ahorro personal, ver cuáles son los ingresos que tiene el hogar, cuáles son los gastos en que incurrimos y por supuesto ayudarle económicamente a papá y a mamá. Como lo mencioné al inicio de esta presentación, estamos a punto de desligarnos un poco más económicamente de papá y de mamá. Esa etapa universitaria que estamos a punto de comenzar, es importante replantear cuáles son los ingresos que vamos a recibir por parte de nuestros padres y ver cuál es el uso que le vamos a dar a esto. ¿Listo? La universidad es un campus, es una mini ciudad magnífica, tiene muchas cosas por hacer, muchas cosas por explorar. Tenemos restaurantes, tenemos peluquería, tenemos salón de juegos, de videojuegos también, por supuesto. Hay muchas actividades que se pueden hacer sin incurrir en gastos. Entonces, aquí para poder lograr un ahorro es no incurrir en esos gastos hormigas que teníamos presente al inicio de esta presentación. Entonces, importante que ese dinero que recibimos de papá y mamá lo prioricemos en las cosas que debemos gastarlo.
en el transporte, en la alimentación, en el material educativo, las fotocopias, en vez de pronto gastarlos en peluquería, en tiendas de dulce, en tiendas de ropa, en un salón de videojuegos y todo lo demás. Por último, una frase que deben tener siempre presente, recordar por supuesto, para tener una buena vida financiera es: gasta una moneda menos de lo que recibes, siempre, por encima de todo. Si recibimos 100 pesos, poniendo un ejemplo, no gastemos esos 100 pesos, sino de 100 que guardemos una parte para ahorrar.